Buenos días, compañeros y tutor. En el día de hoy les voy a hablar sobre el capítulo 6, aspectos morfológicos de la lengua. Recordemos que la morfología como estudio gramatical se encarga de la estructura de las palabras, sus variantes y la función que desempeña cada segmento de su conformación respecto a los demás elementos que la componen. Primero que todo, les voy a hablar sobre el género. ¿Qué es el género? El género es una propiedad gramatical asociada especialmente con el sustantivo, pero que lleva a incidir en otro tipo de palabras como los adjetivos y los pronombres. Está determinado por lo que se denomina morfema de género y tiene como rasgo fundamental su concordancia con el artículo y con los modificadores de la palabra con que se relaciona. Bueno, específicamente a circunstancias de la lengua y no necesariamente a sustantivos de sexo, que es una propiedad exclusiva de los seres vivos. Respecto al sustantivo en español se consideran como masculinos, o sea, género masculino, los determinantes como perro o amigo, viento o, por ejemplo, terminados en or. Algunas palabras pueden ser amor, dolor o sabor. Los terminados en age o en an, por ejemplo, viaje, capitán, oleaje. Los nombres de ríos, océanos y mares, el Magdalena o cualquier río. El taes de aclarar que desde el gramatical los géneros tienen un sentido arbitrario. Los géneros tienen, los nombres de los colores como el naranja o el amarillo, aunque la mayoría de sustantivos femeninos terminan en an, algunos masculinos también presentan esta terminación. Por ejemplo, los que designan alguna función ejercida por personas de género masculino, el cura, por ejemplo. También los griegos terminados en na, el tema o el problema. En tanto que se consideran como sustantivos femeninos, como ya hemos venido hablando de los masculinos, los femeninos, como dijimos, la gran mayoría de los terminados en a, como mesa, casa, reja o cabra, los terminados en dat, tat y et, con algunas excepciones como corazón, son femeninos los terminados en sion, con C y en sion con S. Enfermedades terminadas en tis, como ejemplo conjuntivitis, artritis o cualquier otra. La mayor parte de los sustantivos terminados en E, por ejemplo torre, los nombres de las letras ñ. De otro lado, se presentan casos de sustantivos con dos géneros, que siendo masculinos y femeninos son invariables. Se da especialmente en los siguientes casos. Nombres terminados en ista. El, la, especialista en los siguientes casos. Por ejemplo, socialista o deportista. Esos son masculinos y a la vez femeninos. Nombres terminados en te, el de la cantante, amante, estudiante. Y vemos que antes de la T viene la N. Gentilicios terminados en I o U, el de la iraquí, hindú. Esos son algunos ejemplos. También se dan sustantivos de género ambiguo, es decir, que acepta los dos géneros sin que cambie su significado. El mar o la mar es un ejemplo. Mientras que hay otros con los dos géneros, pero cambiando de significado. El parte y la parte, el capital y la capital, el frente y la frente. Esas palabras cambian de significado. O sustantivos con femenino irregular respecto al masculino, por ejemplo, actor o actriz, poeta o poetista, yerno, nuera
hombre o mujer. Hablemos ahora un poco sobre el número. Según la Real Academia Española, constituye el número una propiedad gramatical característica de los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los determinantes en el sentido amplio, que abarcan los cuantificadores y los verbos. Vemos cómo en el número se presentan dos formas. Una es la forma singular, como árbol, quien grande este y come. Ese es singular. Y plural, como árboles, quienes, grandes, estos y comen. Eso fue publicado en el 2011 en la página 35 de la Real Academia Española. El singular es el término no marcado, es decir, que no presenta morfema adicional para modificarlo. Se presenta principalmente en los siguientes casos respecto a la manifestación del número. Les voy a mencionar solo algunos casos. Primer caso, cuando la palabra termina en vocal no acentuada, para formar el plural se le agrega S. Por ejemplo, libro, para formar el plural le agregaríamos la S, que sería libros. Cuando la palabra termina en consonante o en vocal acentuada, forma el plural agregando es. Por ejemplo, ají sería ajíes, o ciudad, que en plural sería ciudades. Existen otros casos, pero ahora solo les voy a mencionar estos. Hablemos un poco de los elementos de relación. ¿Cuáles elementos de relación? Las preposiciones y conjunciones. Las preposiciones y las conjunciones constituyen elementos de relación o relacionantes, entre otros elementos lingüísticos o de la oración. Las preposiciones son partículas que concretan o determinan el significado de la palabra que sigue respecto a la precedente. O sea, no tiene flexión de género ni de número. Las preposiciones se estudian según su forma, función y significado. Así entonces, respecto a la forma, se dividen en propias e impropias. Las propias son las que tradicionalmente se han reconocido como propias del español, como a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, so, para, por, según, sin, sobre, tras. Esas son algunas preposiciones. Bueno, las preposiciones pueden establecer relación entre un verbo y un sustantivo. Dile a María. Un sustantivo con otro sustantivo. Comida para animales es un ejemplo. Y un sustantivo con un adjetivo. Estoy listo para el paseo. Ese es otro ejemplo. Igualmente, las preposiciones se pueden combinar con otras preposiciones dentro de un mismo enunciado. En casos como vamos por entre las tiendas. Y en otro caso, hasta para que comas hay que recogerte. Entonces, en este sentido, las conjunciones, según plantea Mari y Ramírez, pueden ser propias e impropias. Las propias a la vez se dividen así. Coordinantes son simples elementos conectores que se subdividen en copulativas, tales como i, ni, que. Disyuntivas como o, u. Adversativas como pero, sino, más. Consecutivas como luego, aunque. Veamos algunos ejemplos de su uso en las siguientes expresiones. Pienso, luego existo. Le hablé con cariño. Bueno, ahora hablemos de las impropias. Las impropias, también denominadas locuciones conjuntivas, están formadas por un grupo de palabras de distinta categoría que hacen las veces de conjunción. Por ejemplo, aun cuando, a menos que, ahora que, ya que, en vista de que, dado que, en caso de que. Eso es todo por el momento. Espero que hayan entendido un poco sobre
el capítulo 6 de la materia Lengua Materna 1. Muchas gracias.